Entraste desde Ábranse Perras. Sí. Entraste, Ábranse Perras se unió. ¿Pero por qué eres tan tonta? Ahí entraste desde tu Instagram. No, ahora lo hiciste bien. Pero todavía no envías tu solicitud. Ya. Ya, Y ahora toca que venga la malla. listo. Me gustaba más estar arriba. Estoy aceptando la malla. ¡Qué emoción que sea ¡Hello! brillante! Hola Maya, ¿cómo Excelente. estáis? Bien, ¿y ustedes? Tanto Parece que tiempo. alguien es más inteligente que la otra persona. Bueno, por algo fue constituyente y nos va a explicar hoy día. Oh, me refería a yo que tú. Ah, por algo eres más joven. No, porque eres más joven. Ah, ya sabéis que no te le chucha. Ya, pongámonos serios. Habíamos comentado antes que Amaya nos va a explicar todo lo que tenemos que saber sobre, digamos, la nueva constitución para votar muy informadas en este plebiscito de salida. Amaya Alves fue constituyente, ya nos corrigió porque dijimos como constituyente y nos dijo ex constituyente, como para tu información. Yo quiero ser Eh, la constituyente favorita de ustedes. sí, Eres, lo eres. y eres, Y eres es nuestra la ex primera, constituyente. y no solo de nosotros, también de todo el Distrito 20 que la votó como primera mayoría. Ya. Bueno, Oye, hola Maya, ¿cómo estáis? oye, chicos, bien, bien. Con ganas de que llegue el domingo. Yo encuentro que ya es suficiente, ya fue mucho. Y yo creo que hay que hacer otras cosas y otra gente tiene que tomar la posta, así es que estoy contenta que se acaba el ciclo, la verdad. Como ¿Y que es necesario. estás esperanzada de nuestro resultado? Sí, sí, yo creo que sí. He visto como un cambio como en las vibras, como en la energía. No sé si ustedes han visto eso, que al principio la gente estaba un poco reticente, igual llegaban todas estas noticias, ¿no? Y además el trabajo de la convención era bien difícil porque éramos muy distintos, como transmitir lo que pasaba dentro de la convención, el diálogo, la deliberación, los acuerdos, yo creo que fue muy difícil, es algo que solamente vamos a poder ver en un tiempo más. Yo creo como en el hacia atrás, ¿cachai? A lo mejor en un año más, cuando veamos hacia atrás, vamos a decir, oh, mira, era súper diversa, fue plural, eh, pero yo creo que por ahora lo que importa es el texto. Concentrémonos en el texto y yo creo que eso ha ido como prendiendo. Como que la Vamos al gente... texto. Antes quiero Eso. para variar a dos personas que comentaron. No, eh, Vicente, da lo mismo, lo que diga la no, 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 gente. no, 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 hey, quiero decir, escúchame. Ya. Alguien puso, ¿habrá alguien acá viendo que no sea, que vote, que no vote a prueba? Yo creo que sí. Yo tengo seguidores que no votan a prueba, eso me consta. Y además nosotros les vamos a dar acá herramientas que, por ejemplo, yo no manejo para responder en fácil a sus cercanes y amigues que no vayan a aprobar sobre las principales dudas que surgen respecto a la nueva constitución, porque son las mismas dudas y en el fondo son las que, como explicaba antes de que subiera Alba, perdón, Amaya Alves, La princesa Alba. las que, Me dijiste algo así como princesa Alba. sí, que pienso mucho en Princesa Alba. Mi amigo Nalguita, que aquí le mando un saludo, me explicó las principales dudas respecto a la nueva constitución que él había tenido en los puerta a puerta. O sea, que le Ya, habían llegado los puerta a puerta. quiero decir algo. Dos cosas. Don A Gay ver. habla un poquito más bajo, que siento como que estuvieras a mi lado, que es más o menos cierto. Y lo otro, le mandamos las preguntas a Maya que le íbamos a hacer y nos dijo que éramos fachos.
No dije que preguntas más fachas, pensé que me hablar de otras No, cosas. lo que pasa es que yo llevo un mes y medio yendo a las juntas de vecinos y me preguntan unas cosas inauditas. ¿Cachai? Cuando uno lee la Constitución, uno piensa en una junta de vecinos, le va a interesar, no sé, la naturaleza, la comuna, el desarrollo, el centro cultural, y preguntan cosas que como que nunca fueron tema en la convención, como del tipo, ¿va a haber libertad de credo? ¿Voy a poder ir a la iglesia? Cosas como bien, como de hace 100 años atrás, ¿cachai? Como Y de cosas esas preguntas que que nunca se vamos a hacer, hablaron. partamos con la primera. Eso. Oye, espera, yo quiero hacer un mea culpa acá porque el Vicente había puesto lo de la libertad de credo, libertad de culto, y yo le dije, Vicente, esa weá nadie la pregunta, y la borramos. La borramos por mi culpa. No, la gente pregunta. Ahora, yo entiendo, no sé si les pasa de repente, que son muchos cambios al mismo tiempo y que es legítimo que uno piense que eso da un poco de susto. A lo mejor para alguien joven como ustedes, o valientes o preparados, digamos, para un mundo diverso, Valientes quizás no es no. tanto. Pero para gente que ha estado acostumbrada a un formato como muy estructurado, muy, como yo diría, tradicional, una constitución que incorpora tantos cambios, yo entiendo que pueda generar cierta ansiedad. No sé si les pasa eso a veces. Eh, No. o Me sea, gusta estamos el ansiosos en cambio. verdad porque gane la prueba, pero claro, entendemos, es que sabéis que vivimos una burbuja asquerosa con el Vicente. Conocemos como dos personas que votan rechazo y que son nuestros papás. No, Pero mentira, yo conozco más. Ya, espérate, partamos, no hablemos de tu gente que vota rechazo, partamos el tiro. La no, pero nueva mira, perdona, pero es que eso toca un punto importante, porque yo también tengo gente en mi familia que vota rechazo y ha sido difícil dialogar. ¿No les pasa a ustedes? Ha sido difícil conversar de temas importantes para la vida, pero en que las lógicas son opuestas. Y es eso te que demuestra, con las dos personas que mencionamos, nuestros papás tenemos como visiones totalmente opuestas de cómo debería ser el universo, entonces es como, no sé, el apruebo consagra, o sea, la nueva constitución consagra derechos para, no sé, no quieren muchos derechos para muchas personas, pero en fin, vamos No, y a... aparte igual, Amaya, tú tenés más paciencia y más sabiduría también, pues. Nosotros, yo entre que no tengo paciencia, entonces bueno, pero ¿qué importa mi paciencia? Partamos. La nueva ya, constitución establece derechos sociales que nunca habían sido consagrados en nuestro país. ¿Cuáles son estos derechos sociales? Y la pregunta, la real pregunta va acá. ¿Cómo se ya. van a financiar estos derechos sociales? ¿Viste que es bien conservador la pregunta? Ya, mira. Efectivamente, esta constitución tiene un catálogo de derechos fundamentales bien extenso. Y a mí a veces me sorprende porque he ido a algunos debates y la gente dice, bueno, hay un catálogo de 103 artículos, como que fuera malo, así son muchos artículos. Y la misma frase yo la digo con otra entonación, es un catálogo extenso que se hace cargo de muchos ámbitos de la vida. Imagínense, tanta preocupación que son 103 artículos. Y entonces tú te das cuenta que dependiendo a quién va, puede ser realmente bueno, puede ser una demostración de preocupación. No sé, primera vez que la Constitución habla de niños, niñas y adolescentes, de personas mayores, de personas en situación de discapacidad, de personas neurodivergentes. Y por cierto, si tú no estás en ninguna de esas categorías, tú dices, bueno, en realidad, ¿qué importa? Pucha, pero para una persona neurodivergente que la Constitución lo nombre, ¿cachai? Como que nombrar supone en el fondo elevar. Y ahora Álvaro que quiere desesperadamente que le conteste esta pregunta, por cierto, ya dije que hay muchos nuevos, hay titularidad reforzada y los derechos sociales justamente miran al colectivo. ¿Cuáles se contemplan? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna y adecuada. A mí me parece uno central que es el derecho al agua y al saneamiento. Ese es un derecho básico. Y ahí hay un cambio bien importante, porque la Constitución del 80, cuando habla del agua, la protege con la propiedad, crea los derechos de aprovechamiento de agua y dice sobre el agua hay una especie de propiedad. Y aquí hay un giro, porque recogemos lo que ha pasado en el mundo a propósito de la crisis climática y la dificultad de encontrar agua y aseguramos agua para el consumo humano y para el saneamiento. Y ese yo creo que es un artículo súper importante. Ahí quedaste, Álvaro.
Bueno, sabía que iba a decir ahí que este Álvaro y que yo te tenía que decir trata bien a la gente, Vicente, en el live. Está Sí, esperando, gracias espérate este Álvaro por tu momento. pregunta. Sí. Gracias, Álvaro, por tu pregunta. Muchas gracias, Álvaro. Parto ¿Voy con la segunda? Va a llevar la segunda. Ah, ya. Álvaro quiere... Ah, tiene razón. No, Álvaro tiene razón. Álvaro dice, eh, ¿cómo se financia? Bueno, toda la constitución requiere ser financiada. O sea, evidentemente, ya había un debate importante en relación a justamente a la exigibilidad de los derechos sociales. Y es relevante la exigibilidad de los derechos sociales y comentarle a quienes a quienes nos escuchan y seguramente les interesa mucho este tema porque quieren que las personas en el fondo tengan derechos sociales y esos derechos sociales sean garantizados por el Estado, que los derechos del catálogo no están jerarquizados. O sea, todos ellos son igualmente vinculantes. Y escuché decir al ministro Marcel que él calculaba que la implementación de la Constitución completa, que por cierto incluye también los derechos sociales, iba a ser 8 puntos del Producto Interno Bruto y que él creía que 4 puntos se podían financiar con la reforma tributaria y que los otros 4 podían ser implementados en un margen de 10 años. Y eso nos lleva al artículo 20, que dice efectivamente que la implementación de los derechos fundamentales va a ser gradual. Yo creo que eso es importante decírselo a la gente. Va a ser imposible que el catálogo completo sea exigible y se cumpla el primer día. Pero esto es normal. Esto no es que la Constitución tenga un defecto. Las constituciones se implementan gradualmente, los catálogos de derechos se implementan gradualmente. eh, y esto, digamos, es la manera en que se reconocen porque los derechos son mandatos de optimización. Tenemos que avanzar desde el lugar donde estamos hoy. Por ejemplo, sabemos que hoy en Chile hay 650.000 viviendas de déficit. Hay un déficit habitacional de 650.000 viviendas. Entonces tenemos que establecer una política pública que permita ir avanzando. Yo entiendo que el gobierno ha afirmado que va a entregar 250.000 viviendas. Habría que saber cómo vamos a implementar en el corto plazo las que aún faltan. Pregunta, solamente por si soy tonto, como para repetir, entonces, una mitad de la Constitución podría como aplicarse más o menos con cierta inmediatez gracias a la reforma tributaria y el resto habría que esperar este periodo de implementación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, lo que pasa, Vicente, es que yo creo que toda la Constitución se va a ir implementando gradualmente. Algunas materias tienen plazos y esos plazos están en las normas transitorias. Por ejemplo, hay una serie de materias que el presidente tiene un año para enviar el proyecto de ley, pero luego que envíe el proyecto de ley, evidentemente va a tener que tramitarse el proyecto de ley y luego entrar a regir. Por eso el horizonte, más o menos, digamos, el horizonte que está calculado es de 10 años plazo. Y eso parece razonable, o sea, a mí me parece razonable que una constitución que implica un desafío relevante en materia de derechos sociales nos lleve a un universo, a un horizonte de 10 años. Ahora, no significa que nada se va a implementar en esos primeros 10 años, significa que se va a implementar gradualmente. Oye, Perfecto. yo tengo una pregunta más estúpida. O sea, no quise decir que era el Vicente fuera estúpida. Ya, si en un mundo horrible, en que, o no, más bien no en un mundo horrible, ¿sabéis cuál es la propuesta como económica o cuánto costaría como, no sé, si es que, ya, bueno, en un mundo horrible, en que gana el rechazo? Esto como la idea del rechazo para reformar y ya vemos como otra especie como de comisión de expertos y todo eso. ¿Tienen alguna idea ellos de cuánto costaría eso? ¿No? No lo sé, yo no lo he visto. Lo que yo vi, que era bien interesante, es un informe de la Universidad de Chile en que tomaba algunas materias de la propuesta constitucional y las valorizaba, que es el FEN, la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Hizo un informe que publicó el 28 de julio y era bien interesante porque hacía cálculos prospectivos, evidentemente. Está jugando con variables porque tú no sabes exactamente lo que va a pasar, pero sobre la base de lo que ellos podían proyectar, hicieron cálculos de cuánto costaría, digamos, la cobertura en materia, por ejemplo, de Estado regional, algunos derechos sociales, la implementación de algunas instituciones. Y nos dábamos cuenta, por ejemplo, en materia de la OCDE, que nuestra, incluso con la implementación de las normas de la nueva Constitución, estábamos abajo en algunas de las coberturas sociales. Y eso igual es harto decir, Camila, porque la gente como que piensa
que esta propuesta constitucional es un cambio así del cielo a la tierra. Y resulta que en materia de protección social, cuando uno se compara con otros países, tú te das cuenta que estamos tan atrás, que aunque implementemos la constitución, aún así vamos a seguir, digamos, necesitando mayor cuidado, mayor protección, mayores garantías. De hecho, yo creo que esta constitución es una propuesta moderada en materia constitucional. Heavy. Heavy que se presente como algo, claro, como algo escandalosamente, no sé, escandaloso. O Eh, sea, yo creo que la novedad va por otro lado. La gente quiere pensar que la novedad va como por la cobertura de los derechos sociales. Y la verdad que si lo miras en otras constituciones, es bastante esperable lo que se propone. Como que ese es el estándar si hablamos de un derecho social. Yo creo que las novedades van por el lado, por ejemplo, del cuidado a la naturaleza. Eso hay un montón de gente, un montón de expertos, de profesores, de académicos que han relevado como esta es la primera constitución que se hace cargo del cambio climático. O sea, muchos científicos han dicho que Chile podría marcar una senda de cara a la protección y abordar el cambio climático seriamente. La otra materia en que la gente ha dicho, wow, aquí hay realmente un avance, es en materia de paridad, cuando declara que es una democracia paritaria, cuando se toma en serio la igualdad de oportunidades. Ahí también hay un montón de gente que ha dicho, esta es primera vez en el mundo. O sea, si se dice de esta manera, esto podría marcar una senda hacia la inclusión efectiva de las mujeres y de los otros grupos, digamos, los que no son hombres. Eh, y yo diría una tercera materia en que claramente hay un avance es el reconocimiento de las labores de cuidado. Esta idea que un poco tenemos como un prejuicio cuando la gente dice, no, mi mamá no trabaja. Y resulta que esa mamá está en la casa y cuida a los hijos y la razón por la cual el otro padre, el padre o la pareja puede salir a trabajar es porque hay alguien en casa cuidando. Y entonces esa noción del trabajo doméstico como trabajo es un cambio súper relevante. Que la bueno, gente lo había hablado como en teoría, pero es primera vez que yo lo veo en un texto. Oye, Amaya, ahora entiendo por qué encontráis que nuestras preguntas eran aberrantes, fascistas y todo eso. No dije eso. No dije Eh, eso. así que ahora voy con la segunda pregunta aberrante, pero que yo quiero decir que solo estamos recogiendo como dudas que hemos escuchado mucho. No es que Está queramos ser bien. aberrantes. Ya. Se ha comentado mucho, perdón leer que tengo muy mala memoria, sobre las implicancias de la justicia indígena. Mm. ¿Cuáles son? ¿Habrán juicios distintos para personas mapuche y quienes no lo son? ¿Qué pasa si no soy mapuche y la persona que sí lo es comete un delito en mi contra? Sí. Mira, ahí hay como dos cosas que es importante aclarar, porque yo no sé, parece que quedó muy sintético, como que no quedó suficientemente explicado, y eso puede llevar a que personas de buena y de mala fe incomprendan la norma. Eh, lo primero es decir que cuando tú preguntas por el delito, eso no queda cubierto por las costumbres indígenas, porque el derecho penal en Chile está sujeto al principio de legalidad. Eso significa que las penas, las sanciones penales, o están establecidas por ley. Y lo segundo, que también el procedimiento penal está sujeto al principio de legalidad. O sea, si hay una conducta penal asociada, esa conducta penal digamos, estructurada sobre un procedimiento legal con una pena que también establece la ley. Y esa ley es la ley general, la ley del Estado, la que crea el Congreso Nacional. Así que no va a ser nunca una materia penal. Y siempre se habló, pero efectivamente no quedó en el texto y yo creo que hay que incorporarlo. Yo al menos considero que el sentido en el que se consideró el pluralismo jurídico es para personas del mismo pueblo originario, o sea, para dos mapuches, dos aymara, dos rapanui, y ujú. siempre con carácter voluntario. O sea, tú tienes que poder decidir si quieres ser, en el fondo, si tú tienes una práctica de tu cosmovisión, si quieres que ese conflicto civil lo resuelva tu jurisdicción, o quieres voluntariamente ir al tribunal ordinario, al que se rige por la ley chilena. Siempre fue pensado de esa manera, así se usa en el derecho comparado, porque además hay un límite que son los tratados de derechos humanos. Porque mi impresión, no sé, ustedes, Camila, si te iba a decir Don Gay, Vicente, pero
que yo me espanté Así se la llama. primera vez que la Cami le decía Don Gay, y yo me quería morir, y decía, pero ¿por qué lo trata así? Y después caché que eran Oye, hermanitos, era de pensando amor. en que soy mi papá, y te voy a preguntar ¿Ya? lo que diría mi papá. Si es que viene una persona mapuche, mi papá no lo diría así, lo voy a hacer mucho mejor de lo que, como lo diría mi papá, y Ya. me mata. Después, cuando Ingrid, que es mi mamá, se vaya a juicio con él, mi mamá no va a tener que ir entonces a un tribunal mapuche a defender a mi papá bajo lógicas, No, bajo porque otras lógicas legales. no, porque Eso tus es papás mentira. no son mapuche, tus papás no son mapuche y esto rige para personas del mismo pueblo originario. Y además, las temas penales, las que tienen que ver en este caso con homicidio, están regidos por un tribunal que establece la ley, en que la sanción también la establece la ley. Entonces no tendría una regulación dada, por ejemplo, por una costumbre indígena. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en materias civiles, en acuerdos vecinales, a lo mejor en temas patrimoniales, pero es una jurisdicción siempre voluntaria, sometida a estándares de derechos humanos y respecto de la cual tiene supervisión la Corte Suprema. O sea, en realidad es algo muy restringido. Y además en la propuesta constitucional se dice podrá. Nosotros no tenemos la certeza si los pueblos originarios realmente van a poder volver a sus jurisdicciones, porque supone de alguna manera como volver a sus normas consuetudinarias, de costumbres jurídicas, que muchas veces se siguen usando. Ah, ojo, por ejemplo, en Rapa Nui esto es muy usado. Entonces, yo diría, hay que esperar, pero me parece que muchas veces el uso que se ha hecho de esto tiene que ver con una mirada como que los pueblos originarios fueron primitivos o vinieran con costumbres que son contrarias como barbáricas. Me lo imagino así como que nos vienen a cortar la cabeza. Y me parece que hay algo de prejuicio ahí, ¿o no? Supongo que Absolutamente sí. sí. Oye, a propósito de la figura de Jimena Rincón, que ha estado bien en boga, se ha hablado harto como, y también de Felipe Cast, también de Moreira, se ha hablado mucho como, o incluso lo que pasó ayer con Gonzalo La Carrera, que no sé si viste el tuit de Gabriela Lamparte, como, uy, como ahora se va a eliminar el Senado y va a quedar como todo el poder en una Cámara de Diputados llena de gente como Gonzalo La Carrera. Ok, se ha hablado mucho sobre la eventual eliminación del Senado. Entiendo que eso es así o no, y si va a ser eliminado el Senado, va a ser reemplazado por otro organismo. ¿Qué Mm. organismo? Cuéntanos qué es lo que pasaría con la figura del Senado y cómo quedaría básicamente constituido nuestro poder legislativo. Sí, lo que ocurre es que se propone un Estado regional, un Estado que reconoce mucho mayor poder a las comunas y a las regiones. Y entonces, como los principales órganos del poder van a estar más cercanos a los ciudadanos en todas las, no sé, 346 comunas de Chile y en las 16 regiones, eso supone pensar en un poder legislativo que de alguna manera dialogue con esta propuesta de Estado regional. Y entonces se crea la Cámara de las Regiones. Y por eso se habla de un bicameralismo asimétrico, en que la Cámara de Diputados y Diputadas es como la principal cámara política, que tiene un mínimo de 155 integrantes, pero he visto que las redes de politólogas hablan que para que sea realmente representativo tiene que tener mayor número de diputados y diputadas. Y en paralelo está la Cámara de las Regiones, que tiene como función un vínculo mucho más directo con los territorios. Entonces no basta con decir, oye, se acaba el Senado. No, el Senado es reemplazado por una Cámara que se llama la Cámara de las Regiones y que tiene por objeto dialogar con el Estado regional. Lo que pasa es que yo creo que la gente es súper centralista y entonces lo único que les importa es lo que está como en el centro y no importa si dialoga o no con todo el resto de Chile. Y yo Vale, que les hablo desde Bio Bio, les digo que es importante la Cámara de las Regiones y que la Cámara de las Regiones le da sentido al Estado regional. dos preguntas. Una de sapo nomás, o sea, estos serían como mini congresos regionales que insumarían y presentarían propuestas a la Cámara de Diputados. No, hay una sola Cámara de las Regiones, es una Cámara, en el Ujú. fondo es una Ah, o Cámara sea, de las también, Regiones, pero también mira, legislaría en un mismo lugar, en un mismo espacio físico, todos juntos. sí, así es, y además tiene un vínculo entre la Cámara de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones, o sea, ellos van a trabajar mutuamente la creación de normas,
O sea, en el fondo el proceso de formación de la ley involucra a ambas, pero la importancia de la Cámara de las Regiones es que hay 3 integrantes por cada región. Y Ya sé. entonces va a significar que la región de Aysén va a tener 3 integrantes y que la región de metropolitana va a tener 3 integrantes. Todas al mismo poder. Y entonces lo que hace es equiparar, dar equidad al poder de los territorios. Entonces yo creo que es súper importante. Y hay un país que tenga un sistema parece similar a este. Sí, sí, los modelos regionales que vimos como profundamente fue Italia. Italia tiene un sistema regional. Revisamos también mucho España, por cierto, en algunas cosas, no todo, pero hay cosas importantes de España. Hay regionalismo político en Colombia, por ejemplo, a nivel de las comunas. Hay ejemplos súper interesantes como Medellín. Y bueno, o sea, hay un montón de ejemplos en que las regiones tienen facultades y que hay una cámara que justamente trabaja con esos territorios. La idea siempre fue, Vicente y Cami, terminar con el centralismo, que es una enfermedad de Chile. Lo que pasa es que quizás lo tenemos tan internalizado, tan como naturalizado, que la gente piensa que de verdad Chile termina donde termina Santiago, y evidentemente no es. Sí, no, alguien decía si hay latinoamericanos, nombré a Colombia, en el plano de las comunas es súper importante Colombia, eh, pero hay otros ejemplos evidentemente en el derecho comparado. Ahora, el derecho comparado sirve de argumento, pero tenemos que crear un sistema que funcione para Chile, sin duda alguna. Y es de todo sentido. Oye, ahora tenemos una dinámica que le va a presentar mi hermana. Una Ya. dinámica muy divertida. ¿O tiene algo que decir antes, Camila? No, nada, que siento que me tocan como las peores preguntas, pero bueno, Dios les da las peores preguntas a sus mejores guerreros, así que voy. ¿Esto es verdadero o falso? No es que yo piense esto, Amaya, quiero aclararlo. Solo estamos canalizando dudas de la gente, ya. Pero puedes decirlo en modo humorístico. Oye, Cami, pero ¿Mm? así como dudas de tu mamá, por ejemplo. Dudas de mi madre, yo creo que sobre todo dudas de mucha gente que no está segura, como de votar a prueba o rechazo, gente que definitivamente va por el rechazo por estas razones y quizá no están bien informados nomás. Dale, Es. No dudas mías, ya. ya. No lo voy a hacer cómico, Vicente, porque no sé ser chistosa. Ya. Weón, ¿por qué lo ponías en primera persona? Te odio ya. Vicente puso esto. ¿Me pueden expropiar la casa con la nueva constitución? Ay, pero tienes que decirlo en cómico como la casa que no tengo, jijiji. Tu yogur gold. Ya. ¿Me pueden expropiar mi ¿Nos yogur? pueden expropiar al jugo si el jugo fuera una casa? Oye, la expropiación es una limitación a la propiedad privada y ha estado en todas las últimas constituciones. Lo importante es que la expropiación siempre tiene que ser por ley y por una causa de utilidad pública, o sea, tiene que haber una razón, ¿no? La expropiación no es un acto así como arbitrario del Estado, tiene que haber un fundamento, una razón eh, para esa expropiación. Y la ley no da muchos más detalles, lo que causó algo de, yo diría, de controversia, que también quizás es interesante, interesante en el sentido que hay unos detalles en torno a la expropiación que en algunas constituciones quedan en el texto y en otras son enviadas a la ley, ¿ya? Y entonces, evidentemente, si te van a expropiar, ¿ya? Lo va a decir una ley, va a tener que señalar la causa de utilidad pública o el interés general de por qué esa ley te expropia. Por ejemplo, quieren construir una carretera y justo el diseño de la carretera solo pasa por tu casa. Y es justo tu casa el punto neurálgico que requiere esa carretera o ese puente o algo. Y evidentemente lo importante es que te paguen un valor respecto de esa casa. El justo Y precio. entonces el nombre, el concepto que usa la propuesta de constitución es el justo precio. Y el justo precio es la manera como el derecho internacional de los derechos humanos aborda ese valor. Y lo que ocurre es que había un sector dentro de la convención que pedía que no quedara la idea de justo precio, que es un concepto jurídico que hay que dotar de contenido, sino que dijera el valor de mercado. Pero revisando el derecho comparado, la verdad es que la palabra, el concepto que se usa
es justo precio. Es el que usa la Convención Americana, por ejemplo, que es el principal convenio de derechos humanos al cual nosotros Entonces, ¿el estamos. justo precio sería el mismo valor que el valor de mercado? No, po. Depende, porque lo tienes que fijar, lo va a fijar la indemnización y si tú no estás de acuerdo con el monto, siempre tú puedes reclamar, por un lado, la causal que se ha invocado o por otro lado, el monto de esa indemnización. Ahora, el pago de la indemnización tiene que ser con antelación a la toma material del bien. O sea, si te van a expropiar por una causa de utilidad pública o un interés general, te van a pagar la indemnización, va a tener que pagarse esa indemnización antes de tomar posesión material del bien. Eh, y siempre va a tener que haber un fundamento, no te pueden simplemente expropiar. Ahora, ojo con esto, porque evidentemente esto es relevante. Ha habido épocas de la historia de Chile en que esto ha sido relevante, por ejemplo, estoy pensando en la reforma agraria, y los mecanismos fueron muy distintos. A mí me parece que ahí quedó como un trauma generacional en Chile, y por eso le damos tanta importancia. Pero veíamos y revisábamos en el derecho comparado, nuestra cláusula de propiedad es más robusta que la de Alemania, en el sentido de decir justo precio, pago de la indemnización con antelación a la toma de posesión material del bien. O sea, dice cosas la Constitución que da certeza respecto de esta materia de la propiedad individual privada. Y a mí no me queda duda, a mí me parece que el tratamiento es el adecuado para el estándar de derecho humano, para lo que se trata en el derecho comparado. Y entonces yo creo que buena parte de las dudas que están en el aire tienen que ver con la historia de Chile, tienen que ver con nuestra experiencia en relación a procesos que han afectado la propiedad. Eh, pero yo no sé si es justificado de cara al siglo XXI o son debates que tenemos que tener. Ahora, ojo, las constituciones son puntos de partida. O sea, si de verdad hay un consenso en que es necesario cambiar la norma y precisar el término del justo precio, yo creo que nosotros tenemos que estar abiertos a ello. Yo no tengo ningún temor que la constitución se apruebe el próximo domingo y después venga un proceso de implementación que va a exigir ciertas precisiones, que va a exigir ciertas adecuaciones. Y bienvenido sea, esa es la Oye, democracia. Súper. ¿y tú crees que eso como que aterra a alguna gente, como la idea de que no sea como un documento fijo, sino que como que pueda evolucionar como a otras cosas? Pero Cami, ¿por qué debiera? Pero el derecho es así, y de hecho la metáfora que se usa para hablar de las constituciones es un árbol vivo. Las constituciones son árboles vivos, entonces va a tener raíces, que yo espero que tenga raíces profundas, va a tener ramas, va a crecer, va a producir frutos. No, para nada. O sea, de hecho, me aterraría mucho más una constitución que aspira a ser pétrea. La constitución del 80 aspiraba a ser pétrea. La constitución del 80 es la que no podíamos modificar. La constitución del 80 es la que tenía los enclaves autoritarios. Esa sí es del terror, po. Oye, próximo verdadero o falso. Ya, Voy a ejemplificar con mi vida concreta. ya, Tú sabrás que yo soy tío de un gato que se llama Jugo, ya. que es hijo de la Camila y que ayer se portó muy mal. No me dejó dormir, se tiraba arriba de mi cara, me rajuñaba, y eso devino en que yo tuve un día laboral complejo con mucho sueño. Si yo decidiese querer educar al Jugo, para que el Jugo deje de portarse tan mal, bajo la nueva constitución, y si el Jugo fuese un niño, ¿yo podría educar al Jugo en un establecimiento privado o estoy obligado a educar al Jugo en un establecimiento público? Ya. Yo pensé que me ibas a preguntar por la norma de los animales, que igual es súper bonita. Eh, Sí, hay, una- hay un artículo que es el 131 que habla que los animales son sujetos de especial protección y reconoce la sintiencia de los animales y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. Y yo creo que es súper importante ese artículo porque hasta ahora los animales están tratados como muebles. O sea, ¿tú de verdad compararías a tu jugo con una silla? Si fuera creo la que Camila, dado lo que Vicente denostó al jugo, lo dejó en un estatus más bajo que una silla. no, si yo fuera la Camila lo compraría con un posavasos, porque la Camila valora mucho los posavasos. Yo lo compararía con el emperador del universo. ¿Viste? ¿Cachai? Pero ese reconocimiento
de reconocer en los animales sintiencia. Después dice que tiene que haber una educación basada en la empatía y el respeto hacia los animales. Ahora, los animales no humanos, porque también tenemos que reconocer que nosotros somos animales. Entonces, a mí me parece que es un reconocimiento de la diversidad que habita el planeta, y en ese sentido creo que es un bonito artículo. Y con respecto a la educación, lo dice expresamente, cuando habla del derecho social a la educación, dice expresamente que va a haber entidades públicas y privadas, y reconoce el derecho a elegir. Yo creo que es importante eso, es importante que los padres o que los propios niños, niñas y adolescentes tengan la opción, que haya distintos proyectos educativos. A mí eso me parece, y siempre se habló de esa manera, yo nunca ¿Y, escuché algo distinto a eso. y cuál es el artículo entonces que asusta a algunos padres y madres? O, o, o en el fondo la pregunta es, a las personas que se sienten asustadas respecto a como el devenir de la educación si se aprueba una nueva constitución, ¿tú qué les dirías? Eh, ¿Sabes lo que pasa, Vicente? Que yo creo que parte de la conversación que tenemos que tener como sociedad eh, es el rol que le damos a la educación. O sea, si pensamos en la educación como un derecho social y pensamos en la educación como un proceso básico de la vida de las personas, que está asociado al ejercicio de todos sus derechos, que dice relación con la dignidad de las personas y que es un bien público, que jamás puede ser una mercancía, que jamás puede ser tratado como un commodity, que no está sujeto al lucro. Yo entiendo que quienes han hecho de la educación un negocio puedan estar en el fondo un poco preocupados eh, de ver cómo en el fondo algo que debió haber sido un bien público y un derecho social fue transformado en un mercado de la educación. Y entonces lo que sí hace derechamente la propuesta, pero a mí me parece que va en la línea correcta de volver a retomar la educación como un tema clave, eh, es crear un sistema nacional de educación que tiene prohibido el lucro, que tiene ciertas obligaciones. O sea, en el fondo yo creo que va a haber un marco de referencia del derecho público para la educación bastante más exigente. Eh, y eso yo creo que crea cierta incertidumbre en quienes tienen iniciativas educativas privadas, porque van a tener seguramente que adecuar su proyecto a la regulación del derecho público, pero a mí eso me parece súper necesario. O sea, los ejemplos que yo conozco del derecho comparado en derecho en educación son colegios públicos, son colegios privados, pero que siendo privados tienen que hacerse cargo. No, no dije que fueran estatales, ahí alguien entendió de nuevo mal. Y esto es bien importante. La educación pública no es sinónimo de estatal. La educación pública es sinónimo de un marco normativo de derecho público. Y el ejemplo más patente es la Universidad de Concepción. Yo trabajo en la Universidad de Concepción desde hace 25 años. La Universidad de Concepción es una universidad privada, creada por la ciudad de Concepción hace 103 años. Y yo no dudo ni por un minuto que la Universidad de Concepción tiene una función pública y provee un bien público, que es la educación a sus estudiantes. Entonces a eso me refiero. ¿Se dan cuenta? Regia. Camila, Es que la tercera pregunta, Vicente, yo encuentro que no. Pasaría a la cuarta. vamos a la cuarta. Ya. Es cierto que, ya, no voy a ser chistosa como el Vicente porque no tengo esa inteligencia, solo se me ocurriría poner como un ejemplo en torno al jugo también y copiarle, así que voy a ser ¡Te simple. lo hago! ¿Ah? Ya. Cae de cajón. Y Ya, tú te bueno. mueres. Siendo que soy madre del jugo, ok, cae Ya, cajón. Ya, y si yo fallezco, digamos, Dios quiera que no, pero fallezco y el jugo queda vivo y todo eso, ¿le puedo heredar mis bienes al jugo y mi dinero o no? pero por cierto, ¿por qué no? ¿Dónde diría Porque que hay gente que no? está atemorizada de que yo no le pueda heredar el jugo y a sus propios Ya, jugos. a sus propios jugos. Cambio obvio, pero ¿sabéis lo que pasa? Es que es divertido. La Constitución dice muchas cosas, pero no dice Forrada todo. el jugo. Claro, no dice todo. Por ejemplo, mira,
no dice a qué hora tenéis que tomar desayuno. Pero la pregunta es, ¿puedes tomar desayuno? Sí, pues. No dice eh, cuál tiene que ser tu estado civil. Puedes decidir tu estado civil, por cierto, porque habla de los proyectos de vida y habla del respeto a esa diversidad. Entonces, claro que sí, po. Y reconoce el derecho a propiedad. Así es que si tú tienes bienes y ojalá tengas muchos bienes, por cierto que se lo vas a heredar a tus herederos. Ahora, vamos a tener que conversar si el gatito es heredero, ¿cachai? Pero Oye, la a tus pregunta que no hijos. quería hacer la Camila, Espérate, yo quiero aclararle a la gente que recién está llegando que yo no estoy preguntando realmente si mi gato puede heredar. Mi gato, digamos, viene a ser mi hijo y ay, es un ejemplo. yo sé, como que Pero después nos van a Cami, actualizar y ¿qué? nos van a subir como a Ñuñoa Posting y vamos a estar preguntando como, ¿mi gato puede heredar? Como, es un chiste. Fome, pero es un chiste. Oye, quiero hacer Por la pregunta que... cierto, pero por Espera, la Maya cierto. quiere saber. Es que quiero decir algo, porque si no van a decir, hoy no sabes nada de derecho civil. Eso es lo otro, la Constitución no aborda todo. En materia de herencia está el Código Civil, tiene un libro completo. Entonces, es evidentemente que van a tener que la regulación de las normas de herencia, ya sea testamentaria o no testamentaria, están en el Código Civil. Así que Oye, quiero decirle fantástico. a las personas que han preguntado, que han sido varias, vamos a guardar este live y lo vamos a dejar en el perfil y lo van a poder mostrar a quien estimen conveniente. Y la pregunta que la Camila no quiso hacer, yo la voy a reformular, es, Es que me dan Oye, unas pero es ganas de que esa verdad, pregunta sea real, que esté oye, en la a las ya, 5, Constitución. el derecho a una vivienda digna, ¿implica que el Estado me va a regalar una casa? Yo le quería hacer en versión ya, ¿implica que al jugo le van a regalar una mansión de jugos? ¿O no? ¿Qué implica el derecho a la vivienda digna? ¿Qué es el derecho a la vivienda digna en concreto? ya, el derecho a la vivienda digna y adecuada supone crear estándares justamente para la vivienda. ¿Estándares en qué sentido? Estándares para saber, en el sentido, señalar cuál va a ser la habitabilidad, o sea, cuáles van a ser los espacios, las materias, el lugar, el equipamiento, va a haber conectividad, van a tener infraestructura pública, va a haber un hospital, va a haber cerca un colegio, va a haber un diseño de esas viviendas para que se hagan cargo del clima de ese lugar o si es necesaria la interculturalidad. Y evidentemente también va a haber una labor de parte del Estado de crear, por ejemplo, el diseño, la conservación, innovación en materia de vivienda y habla específicamente de la vivienda social y habla de la importancia de la tenencia de la vivienda. La forma de tenencia más, yo diría, protectora es la propiedad. Por cierto, y lo dice expresamente el artículo 78 cuando habla de la propiedad. Ahora, no puede ser entendido y nunca ha sido entendido así, Vicente, como que te van a regalar una casa. Pero ¿de dónde podrías sacar eso? Mira lo que vale una casa. Hay gente que no tiene que comer en este país. O sea, ¿de qué manera una política social podría ser, te voy a regalar una casa? O sea, eso sería, yo lo consideraría casi un chiste en el sentido que la vivienda tiene que estar asociada a una política social que facilite la tenencia. Por cierto, van a haber proyectos sociales en que mediante, no sé, apoyos se va a entregar casas a las personas que más lo requieran. Eh, pero el derecho a la vivienda, y así lo dice el derecho internacional de los derechos humanos, tiene que ver con lo otro que te dije antes, que se asocia mucho al derecho a la ciudad, que es el artículo que viene inmediatamente después. Eh, y yo no sé por qué yo pensé que el derecho a la vivienda iba a ser una fiesta. Fue un derecho que llevaron un montón de comités de vivienda, que se hizo a través de iniciativas populares de normas. Eh, Siempre pensamos que era un gran avance. Sí, Y es no sé, rarísimo, como en mi verdad, éxito. que se ponga en tela de juicio un derecho que es como que cae de cajón. Mira, lo voy a decir de otra manera para que se entienda lo que siempre aspiramos que no fuera. La vivienda tiene que dejar de ser construida, edificada y ubicada al ritmo de las inmobiliarias.
O sea, la ciudad no la pueden definir las inmobiliarias, ni la presión inmobiliaria, y por eso se crea un banco de suelos públicos. Tenemos que pensar en la vivienda, en la condición de vivienda, en la ubicación, pensando en el derecho a la ciudad, en una mejor vida comunitaria, no donde hay más plusvalía o donde, no sé, las personas quieren gentrificar, quieren vivir en lugares, espacios cada vez más caros. Yo creo que hay que trabajar en una lógica del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, como volver en el fondo a habitar esos espacios desde una perspectiva colectiva. El Oye, derecho a la vivienda Amaya, es un derecho colectivo. Dale. antes de darle el pase a mi hermana para que haga la pregunta final de este live, quiero contar una papita. ¿Qué? Ay, pero se puede contar. ¿Te puede contar? Ya. Tú hablaste de conectividad y quiero que sepan que hay un proyecto de ley que muy pronto va a tener suma urgencia desde el Ejecutivo. Hablando de conectividad, yo sé que tú hablas de conectividad como carreteras y vías, pero un proyecto de ley que me parece muy lindo, que va a impulsar el Ejecutivo, que es para que haya acceso a Internet para todos los rincones de Chile. Es un proyecto Maravilloso. ejecutivo pronto. Y ¿Por qué tú además, sabías eso y yo no? Porque trabajo en la Cámara y tú no. oye, pero ahí hay dos cosas súper importantes. Está el derecho a la conexión digital como un derecho en el catálogo, a tener llegada digamos, a tener acceso a las redes, pero a la vez en los derechos laborales, el artículo 46 habla del derecho a la desconexión digital. Porque, ¿cachai? Que cuando estás conectado, tu jefe te va a decir, ah, bueno, entonces te escribo el fin de Mm. semana por cualquier cosa. No, dentro de los derechos de los trabajadores y trabajadoras está el derecho al trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la desconexión digital. O sea, si yo trabajo de lunes a viernes de 8 a 6, a las 6 de la tarde del viernes, chao. Y me conecto de nuevo el lunes a las 8 de la mañana y he hecho todo bien, he hecho lo que Sí, pues corresponde. porque WhatsApp es una herramienta que se ha utilizado para la precarización del trabajo. Oye, y el hecho de que se consagre ese derecho como que implica que se le pasan multas a los empleadores que no lo respetan. O sea, seguramente va a haber siempre la Constitución después que establece un derecho tiene que haber una bajada y lo más probable, por ejemplo, es que pueda haber una interpretación que haga la Dirección del Trabajo respecto de esto. Y claro, si un trabajador denuncia esto, puede haber luego un juicio laboral o una sanción. Pero yo espero que justamente se vayan haciendo estos ajustes entre empleadores y trabajadores a través seguramente de una interpretación de los órganos de la administración, explicándole al empleador por qué, a pesar de que ahora, no sé si le pasa a ustedes, pero nos mandan mail y abajo dice, le escribo ahora porque tengo conectividad, no significa que me tenga que responder ahora, sino dentro de su horario. Pero igual si te llega el viernes a las 11 de la noche, igual estáis preocupados hasta el lunes en la mañana, ¿no? Sí, pues, para la gente culposa más terrible. Oye, voy a hacer la última pregunta, Vicente, saltándome una, que no me quiero poner en ese escenario, así que no lo voy a hacer. Amaya, ya he hablado, o sea, no harto, pero como hay contado cuáles son algunas leyes que te gustan, cuáles son, perdón, algunos artículos que te gustan, me gustaría saber cuál es tu artículo más favorito entre tus artículos favoritos, así como para ir cerrando. Eh, Me gusta mucho el artículo primero porque creo que es un buen resumen de la propuesta constitucional. Cuando habla de Chile como una democracia paritaria, como un régimen solidario, regional, ecológico. Ningún artículo es más importante que el otro, pero el artículo primero, reúne todos los elementos centrales de la nueva constitución. Así que si solo van a leer un artículo, lean el artículo primero. Oye, hay que ir a ver a la SOA Bachelet, que Sí, está, Ya, que son está como lo hablando oye. en la franja. ya, Ahora vamos mismo. Ya, a Bachelet. Oye, Amaya, muchas gracias por este live. Nada, pues apruebo este domingo. Te quiero mucho. Muchas gracias, Camila, también por estar acá conmigo. Eh, con nosotros. Ya, Gollum, Gollum disociado. ya, vamos a ver a Bachelet, Vicente, mucho, Y mucho. gracias a todos Gracias, por mirar. Maya. Vamos a ver a Bachelet. Todo muy Los claro y vamos a quiero, dejar el live en el Instagram del Vicente. Nos vemos para los quiero celebrar. mucho. Un beso. Adiós, adiós. Chao. Chai, chai.